Bienvenida, familia IBG, a esta nueva cápsula de Vive la Palabra. Estamos emocionados porque esta semana comenzamos a estudiar el libro de Números. Y el libro de Números tiene una conexión inmediata al libro de Levítico. En Levítico nosotros vimos cómo Dios le estaba mostrando y le dio al pueblo de Israel la ley, su ley. Y esa ley que es tan detallada fue dada en ese monte, en el monte Sinaí. Pero vemos Levítico y vemos que Dios se acerca al pueblo. Es un Dios cercano que se acerca al pueblo porque sabe que el pueblo necesita de su presencia. Pero Dios establece la forma en que el pueblo podría convivir con la presencia de Dios, pero no podría hacerlo sin esa purificación continua. Así que todo el libro de Levítico lo vimos allí, en el monte Sinaí. Pero el libro de Números comienza con un inicio de esa salida del pueblo de Israel de Sinaí y va a otro desierto, como lo veremos en un momento. Pero quisiera animarte a que tú recuerdes que el libro de Números, aunque pareciera ser un título que no es atractivo, porque en realidad Números pareciera ser un título que más nos desanima en leerlo, pero quiero que te animes porque realmente en la tradición judía este libro no se llamaba Números, sino se llamaba En el Desierto. Todos conocían a este libro como una descripción y narración de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y este libro está estructurado de tal forma que nosotros podemos ver los movimientos del pueblo de Israel en este desierto. Salen del monte Sinaí, del desierto de Sinaí, y llegan hasta el desierto de Moab. Pero de este extremo a del Sinaí a Moab, uno pudiera llevarse más o menos una semana y media, 2 semanas en el trayecto. Pero la historia que nosotros vamos a encontrar en este libro de Números es una historia de 40 años. 40 años. Eso es increíble. Que un trayecto que pudieran haber terminado en 2 semanas como máximo, se llevan 40 años. Así que el Números no es solamente de un censo, no se trata de un censo, se trata de un viaje y un diario de ese viaje, un diario épico de cómo el pueblo de Israel pasó del desierto de Sinaí al desierto de Moab, a esas llanuras donde estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y en estos primeros capítulos que tú leerás esta semana, encontraremos 3 verdades que me gustaría que tú recordaras mientras estás leyendo. Estas 3 verdades las vamos a encontrar, la primera en el capítulo 1 al capítulo 4. Allí encontramos un censo y ese censo tú lo vas a leer y vas a ver cada tribu con los hijos mayores de 20 años y te vas a dar cuenta cuánta información hay de esos números precisamente. Pero más adelante te vas a dar cuenta que no solamente se trataba de poner esos números en ese censo, sino de ubicar a cada tribu alrededor ¿de qué? Del tabernáculo. Porque lo que Dios quería mostrar a este pueblo era que la presencia de Él tenía que estar en medio de ese pueblo. Y Judá era la tribu que encabezaba ese movimiento que tendrían de salir del monte Sinaí hasta llegar al desierto de Moab. Esta es la intención entonces de Dios, que Dios quiere estar en medio de su pueblo. Y eso te da a ti una verdad. Dios es el centro de la vida. Esa es la verdad que tú debes recordar cuando estás leyendo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Dios es el centro de la vida. Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Dios quiere en verdad ser lo medular en la vida de Israel. Ellos no tenían poder alguno para salir de Sinaí y llegar hasta Moab.
Tú te darás cuenta que en estos 40 años no les faltó nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en medio de ese pueblo. 40 años donde su calzado no se desgastó. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Porque la presencia de Dios iba en medio de ese pueblo. Y sabes, Dios debe ser el centro de tu vida. Dios debe ser el centro de tu vida. No hay nada más tan importante en ti y en mi vida que la presencia de Dios. Dios es medular. Dios no es algo perimetral. Dios no es una religión que tú consumes una vez a la semana. No, Dios es el centro de tu vida. Y Moisés dijo, ¿a dónde yo puedo ir? Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y sabes, ese debería ser nuestro clamor. Si Dios no está en el centro de tu vida, si Dios no está en el centro de mi vida, yo no puedo ir a ningún lugar. Yo necesito la presencia de Dios. Segunda verdad que encontraremos en el capítulo 5 al capítulo 10, los primeros versos del capítulo 10. Y tiene conexión con la primera verdad. Porque Dios es el centro de la vida. Él exige pureza de todas las áreas de nuestra vida. Porque Dios es el centro de nuestra vida, Él exige pureza en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes? Nosotros encontraremos en el capítulo 5 esas leyes que Él establece, donde muestra nuevamente lo inmundo y lo puro. Y le pide al pueblo de Israel que se mantenga puro. Allí encontramos en el capítulo 6 precisamente los votos de los nazareos, la ley sobre los celos, las ofrendas. Y Dios nos muestra nuevamente a este pueblo y les muestra a este pueblo que si la presencia de Él va a estar en medio de ellos, ellos necesitan santidad. Porque el Dios que ellos tienen es un Dios santo. Y el Dios que ellos tienen y que nosotros tenemos es un Dios que le importa cada área de la vida. No es algo superficial. Vemos que la santificación que Dios demandaba del pueblo era mucho más profundo que solamente la superficie religiosa. Debían mantenerse puros mediante los procesos que Dios había establecido en la ley que encontramos en Levíticos. Y les recuerda, si mi presencia ha de ir con ustedes, tienen que ser puros. Tienen que ser puros. Y una tercera verdad que encontramos en los capítulos del 10, segunda parte, al capítulo 12. ¿Sabes? Esta verdad tiene que ver con tu corazón y mi corazón. La adversidad, esta es la verdad, la adversidad revela la condición caída de nuestro corazón. En estos capítulos vamos a darnos cuenta que ya iniciado el viaje, porque en el capítulo 10 comienza el viaje, no te olvides, estaban en Sinaí, recibieron la ley de Jehová, hacen el censo, establecen que en medio de ellos va a ir el tabernáculo y comienza el camino hacia el desierto de Moab. Y cuando comienza ese caminar, ese viaje, ¿sabes? Allí, cuando las cosas comienzan a sentirse diferentes, cuando la adversidad llega, cuando no es la misma comodidad que teníamos allí, que habíamos establecido en Sinaí, allí comienza a revelarse el corazón caído. Y no solamente del pueblo, ¿sabes de quién se revela el corazón rebelde? Del mismo Aarón y María, hermanos de Moisés. El pueblo se rebeló, pero también estos dos líderes. Y eso nos hace pensar que si Dios no está en el centro de nuestra vida, nuestro corazón se va a rebelar contra Dios. Si nuestras expectativas de Dios emanan de ese corazón egoísta, nosotros nos vamos a rebelar contra Jehová. Hermano, hermana, jovencito, tú y yo pudiéramos tener expectativas acerca de Dios, pero cuando viene la adversidad, ¿sabes? La adversidad revela que tus expectativas son solamente expectativas egoístas. Estos se quejaron porque ya no tenían el alimento, había necesidad, tenían sed. Y ellos decían, si Dios nos ha sacado, ¿no debería proveer todo?
Y ellos se dieron cuenta que su corazón era rebelde. Y allí, inmediatamente allí, recibieron la provisión de perdón ante ese corazón rebelde. Y sabes, yo quisiera animarte también a ti. Tú tienes una provisión de perdón en la obra de Cristo Jesús. En medio de la adversidad tu corazón se va a rebelar, pero allí puedes arrepentirte y ver a Cristo como la fuente de tu perdón. Así que 3 verdades. Dios es el centro de la vida. Y porque Dios es el centro de la vida, Él exige pureza de todas las áreas de tu vida. Y número 3, la adversidad revela la condición caída de nuestro corazón, pero Él provee el perdón para ese corazón rebelde. Dios les bendiga y nos vemos la próxima cápsula.